nos gusta tener varios interlocutores de cada país, porque todos tienen algo para aportar, aunque por ahí pertenezcan hasta a la misma organización política o organizaciones hermanas, pero siempre cada individualidad, si la mira desde el lado positivo, puede hacer un aporte útil para el colectivo, ¿no? Es decir, las grandes mayorías populares, que son las que nos interesan a nosotros dos. Bueno, sabemos que el Perú está viviendo, bueno, hace rato de la caída de Pedro del Castillo y su encarcelamiento, bueno, situaciones difíciles, y donde la cuestión económica y social, bueno, algunos lo ponen como ejemplo, como acá Milei en Argentina, que Perú era un ejemplo a seguir. Para nosotros, Perú ha dado muchas cosas ejemplares en su historia, pero este presente no es precisamente para imitar o que sea modélico, ¿no? Queríamos que nos contara, porque acá llegan muy pocas informaciones de lo que sucede en Perú y entendemos que es muy importante y va habiendo mucha movilización, unidad popular y con una presidenta oportunista que tenía el 2% de la intención de voto o de aceptación positiva. Y ahora el que le eligieron, no sé, debe tener menos todavía. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos podés iluminar la situación para que la conozcamos un poco más? Yo pienso que primero hay que tratar de contextualizarnos, ¿no? Mira, se ha vivido un periodo de expansión económica sin desarrollo, digamos, ¿no? Producto del llamado superciclo de las materias primas, ¿no? Como ustedes sabrán, en la década del 90 se produjo un autogolpe en la instauración, digamos, de un modelo neoliberal acá en el Perú, justamente que Milei quiere copiar, digamos, en el hermano pueblo de Argentina. Entonces, pero esto coincidió, digamos, con un periodo de que tras la caída del llamado bloque socialista, el capital, pues, se dio la unipolaridad y se implementa la globalización y el neoliberalismo en el mundo, ¿no? Y a países como el nuestro se nos asigna, digamos, nuevamente ser países productores de materias primas y privatizar toda la economía, ¿no? Aparentemente al Perú le fue bien, aparentemente. ¿Por qué? Porque también se vivió en el mundo un periodo, digamos, de expansión económica, ¿no? Y sostenida no por el, digamos, occidente, ¿no? Sino sostenido por el Asia, ¿no? Hay que recordar que China ha crecido durante más de 20 años por el 10%, ¿no? Y la India y los tigres asiáticos. Entonces ellos han sostenido la demanda de minerales, ¿no? Algo así, para nuestra historia acá en el Perú, hemos vivido ciclos también parecidos, ¿no? Como la del guano, el salitre, ¿no? O la del caucho, o, digamos, de la pesca, ¿no? Las que más duraron acá en el Perú fue la del guano y el salitre, 30 años, ¿no? De una bonanza, supuestamente, que el Perú ya alcanza, digamos, el desarrollo. O sea, igualito hemos estado estos años, donde se ha invertido o se ha recaudado de manera extraordinaria el Estado, ¿no? Y, por ejemplo, municipalidades que antes, pues, o regiones que antes tenían 5 o 10 funcionarios, ahora tienen 1.000, 2.000, 5.000 funcionarios. Interrumpo un segundito, compañero. Está con nosotros también, lo estamos viendo en videoconferencia, a Gerardo de Santis, que el problema que no sabemos, porque siempre es muy puntual, se atrasó un poco el ingreso. Para ordenarnos, le pido a Gerardo que o se queda o viene dentro de 10 minutos, así tranquilos, y ahora terminamos con el compañero del Perú. Vengo en 10 minutos. Un saludo muy grande a Luis y a todos los hermanos peruanos. Bien, y entonces esto ha permitido, pues, que se instaure una manera de hacer política en el Perú a partir de esa época mafiosa, ¿no? Sostenía, digamos, este boom, pero ahora el mundo ha cambiado, ¿no? Ahora estamos en un proceso multipolar, donde, digamos, Estados Unidos está entrando en una crisis enorme, incluso se está viviendo un proceso de dolarización.
Y sin embargo, la única propuesta que tienen las clases dominantes en el Perú, pues es seguir privatizando, seguir vendiendo la patria, ¿no? Y seguir siendo un país productor de materias primas, ¿no? Y gestionado, digamos, por élites mafiosas y corruptas, ¿no? Entonces, esta situación, pues, obviamente ya en Latinoamérica en general, antes de la pandemia, incluso ya se habían producido una serie de explosiones sociales, y aquí se produjo una explosión electoral, ¿no? Que permitió una victoria popular del compañero Castillo, un profesor que venía de Cajamarca, una ciudad al interior del país, y que canalizó todo ese descontento. Sin embargo, la derecha, pues, le hizo la vida imposible, no se pudo realizar, digamos, grandes cambios. También, digamos, por el propio, digamos, del proyecto que tal vez fue inesperado, ¿no? Pero la cuestión concreta es que la derecha actuó saboteando siempre el gobierno y buscando, digamos, que darle un golpe de Estado, ¿no? En la práctica lo que se produjo más que fue un golpe congresal, ¿no? Que instauró a quienes perdieron y el modelo que perdió nuevamente en el poder, ¿no? Y desde allí, pues, han comenzado a gobernar, ¿no? O sea, que ha cambiado toda la regla del juego y se está criminalizando la protesta de manera salvaje, aparte que existe una corrupción generalizada, ¿no? Y incluso se han dictado una serie de leyes pro crimen, acá le llamamos, ¿no? ¿Por qué pro crimen? ¿No? Porque como en el Congreso muchos de los integrantes se han asociado, por decir, para la corrupción. Por ejemplo, existe una ley que habla de cuando dos o más personas se asocian para delinquir, ya sea, como dicen, en asociación, son bandas. Entonces, esto de acá, la ley para las bandas es mucho más grave, y eso lo han derogado, ¿no? Esas figuras. ¿Para qué? Para que ellos puedan, no lo tomen como bandas organizadas, sino como penas menores, y así una serie de cosas. Por ejemplo, la ley es con la extinción de dominio, que son para las propiedades que han estado adquiridas de manera ilícita. O sea, de la noche a la mañana, por ejemplo, un funcionario se compra casas, yates, vehículos, y no tiene cómo justificarlo. La prescripción de dominio decía que el Estado inmediatamente lo embargaba y que si no lo justificaba pasaba al remate público. Eso también ha sido derogado. Entonces, existe una banda de delincuentes que son los que están gobernando, ¿no? Que sirven, digamos, a los grupos de poder y que han permitido que la violencia acá en el Perú sencillamente adquiera formas desproporcionadas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los transportistas, la generación Z, los ciudadanos que normalmente no se habían movilizado anteriormente por la ola de inseguridad ciudadana que vivimos en las ciudades, han comenzado a movilizarse, ¿no? Y han salido, digamos, decirle, pues, señores, ¿ustedes qué están haciendo? No solamente, o sea, ya no hablamos del modelo, sino que están condenando a que todo el país sea una tierra de nadie por su beneficio de ellos, ¿no? Ya no solamente nos han condenado a la reprimarización, están vendiendo el país, sino que por salvarse ellos su pellejo, están dejando, digamos, al país a merced, digamos, de las bandas criminales que realmente se han disparado en el país, ¿no? Esa es un poco la situación, y obviamente, pues, gozan de una gran impopularidad. Por ejemplo, el actual presidente, mire, él primero no ha sido elegido congresista, él es accesitario porque el que iba a ser congresista fue vetado, ¿no? Que es el señor Vizcarra, y él entra con 11.000 votos, 11.600 votos para ser exacto, al Congreso como accesitario. El actual presidente del Congreso, o sea, el que también es un accesitario, que entra por la muerte de un congresista. Entonces, este señor tiene denuncias por violación, tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, tiene denuncias, digamos, por malversación de fondos. Entonces, es un señor con una joyita, ¿no? Entonces, y ese digamos, discúlpame que sea tan crudo decirlo, han cambiado mocos, no por babas, sino, disculpa que lo diga, por caca, ¿no? Eso es lo que han hecho. O sea, nos han puesto de presidente a una persona impresentable, ¿no? ¿Por qué han hecho esta jugada de poner un nuevo presidente? Porque la derecha
digamos, que gobernaba con el títere que era la señora Dina Boluarte, que traiciona a Castillo, que no gobernaba, sino que le trataba de sacar el mayor provecho posible. Sencillamente su impopularidad ya manchaba a la derecha, ¿no? Entonces, queriendo desvincularse supuestamente de Dina Boluarte, y ante esta, digamos, desborde de la inseguridad ciudadana, han hecho este cambio supuestamente para decir, oye, yo no estoy con la señora Dina Boluarte, ¿no? Nosotros lo hemos vacado, ¿no? Nosotros hemos sido oposición, nosotros estamos en contra, ¿no? Están queriendo venderle al pueblo, digamos, tratando de desmarcarse, pero todo hace indicar que las elecciones del 2026 nuevamente se va a vivir un proceso de altísima polaridad, ¿no? Donde la derecha, al parecer, y todo hace indicar, porque desde ya se están vetando candidatos, se está persiguiendo a la población organizada, ¿no? Se están sacando, digamos, inhabilitando personas para que no puedan participar. O sea, los candidatos que tienen más arrastre de voto están inhabilitados acá en el Perú. Entonces, todo hace indicar que estas elecciones van a ser realmente cruciales y pareciera que nos aproximamos a un fraude de la derecha, pero también pareciera que entramos a un proceso de confrontación mayor en el país por recuperar la democracia, digamos, en nuestra patria, ¿no? Bien, todo el panorama que tiene la derecha históricamente estuvo muy claro y ayuda a mejor interpretar. Ahora yo te quería preguntar, ¿qué posibilidades hay de que estas revueltas populares, estas movilizaciones, den por tierra con este gobierno y llamen a elecciones anticipadas o algo similar? ¿O simplemente va a bajar la agitación y después la gente va a entrar en la cuestión electoral y se pasará a esta ebullición? Mire, en primer lugar hay que entender que el 2021 para el 22, de diciembre del 21 al 22, acá en el Perú se dio un proceso de insurgencia ciudadana, ¿no? Se puede decir que casi todo el interior del país insurgió en defensa del gobierno popular, digamos, o de su victoria popular, del derecho de hacer valer su voto, ¿no? Esa insurgencia ciudadana que movilizó a todo el país del interior fue acallada a sangre y fuego, ¿no? Ustedes saben que según Naciones Unidas se reconoce que han sido 60 las víctimas, ¿no? Pero obviamente reconocer 60 es decir que han sido el triple o el cuádruple de víctimas, porque la mayor parte, como son personas del interior, se puede decir que para el limeño o para los centros que dominan el país, como dicen, no es tan sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha callado esto a sangre y fuego y ha sido un costo muy duro para la población peruana. Este proceso de insurgencia ciudadana que no se pudo coronar con una victoria popular. ¿Por qué? Porque Lima fundamentalmente le dio la espalda, ¿no? A esta insurgencia ciudadana. Lima, si bien algunos sectores populares trataron de apoyar, etcétera, pero se puede decir que le dio la espalda, digamos, a esta insurgencia ciudadana. Entonces, esto ha producido un repliegue del movimiento popular, que se ha venido rearticulando, digamos, y como se puede decir, ya estamos en 2026, ¿no? Estamos a puertas del 2026. Este proceso de articulación están viendo, digamos, la confrontación acá, ¿no? Entonces, sin embargo, dada la crisis de inseguridad, por primera vez Lima ha comenzado, digamos, a movilizarse. A diferencia de la crisis anterior, como es una crisis de la inseguridad, lo sentimos en los barrios, todas las personas. Ya no pueden salir en un micro porque al chofer lo están matando. Bien, te agradecemos la presencia hoy. En 3 semanas, más o menos, te volveremos a invitar, espero que estés disponible, y seguimos charlando acerca de la situación del Perú
que nos interesa mucho porque siempre tuvimos lazos con el Perú de la época de San Martín, con la cuestión Malvinas, con un montón de estudiantes que llegaban a la Argentina, sobre todo para estudiar medicina, pero también otras carreras. Ahora no tanto, pero en su momento venían muchísimos. Entonces los lazos de hermandad con Perú son grandes y queremos nosotros no solo mantenerlos, sino profundizarlos. Te agradecemos mucho la presencia hoy en la hora de la Patria Grande. Muy agradecido, y estamos, digamos, para contribuir, y desde ya, digamos, estamos pendientes también y en solidaridad con todos los pueblos de América y del mundo, ¿no? Y viva Palestina también, libre.